Hola a todos. Hoy vamos a aprender a clasificar los triángulos. Una de las maneras de clasificar triángulos es teniendo en cuenta cómo son sus lados. En ese caso, fijaros en este triángulo. Tiene los tres lados iguales. ¿Lo veis aquí? Tienen la misma longitud, por eso decimos que es un triángulo equilátero. Equi igual, látero de lado. Equilátero, tres lados iguales. También podemos encontrar triángulos que tienen solo dos lados iguales. Este lado y este lado tienen la misma longitud, pero este es diferente. Bueno, pues a este tipo de triángulos lo llamamos triángulos isósceles. Y por último, podemos encontrar triángulos que tienen todos los lados diferentes. Cada lado de este triángulo tiene una medida distinta. Por eso lo llamamos triángulo escaleno. Mirad, esto no es difícil de entender. Tres lados iguales, equilátero. Solo dos lados iguales, isósceles. Tres lados distintos, todos diferentes, escaleno. Lo único que tenéis que hacer es estudiaros estos nombres, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra manera de clasificar los triángulos, que es teniendo en cuenta sus ángulos. ¿Vale? Recordad que un triángulo tenía tres ángulos. Bueno, fijaros en el primer ejemplo que os estoy poniendo. Tiene tres ángulos agudos. 1, 2, 3 y los tres agudos. En este caso decimos que es acutángulo. Bueno, en el segundo caso, este triángulo de aquí lo que tiene es dos ángulos agudos, pero el tercero no es agudo también, es un ángulo recto. Por eso este triángulo lo llamamos triángulo rectángulo. Y en el último caso tenemos este triángulo que lo que tiene es dos ángulos agudos y un tercero que es obtuso. Cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso decimos que es obtusángulo. En este caso os va a resultar un poquito más fácil aprenderos los nombres. Fijaros que estamos hablando de la clasificación según los ángulos y se llama acutángulo, rectángulo, obtusángulo, ¿vale? Todas las palabras acaban en ángulo. Y luego además fijaros, acutángulo, acu, que se parece mucho a agudo, ¿vale? Rectángulo, como recto, obtusángulo, como obtuso, ¿vale? Esto es más fácil de aprender. ¿Qué pasa? Que la cosa se complica un poco, porque cada triángulo se puede clasificar teniendo en cuenta los lados y los ángulos al mismo tiempo. Es como tener nombre y dos apellidos. Vamos a ver cómo sería esto. Nos vamos a ayudar de esta cuadrícula y vamos a recordar primero cómo se clasifican los triángulos según los lados. ¿Os acordáis? Cuando todos los lados eran iguales decíamos que era equilátero. Isósceles, solo dos lados iguales. Y escaleno, todos los lados diferentes. ¿Y recordáis cómo se llamaban los triángulos según eran sus ángulos? Pues fijaros, acutángulo con los tres ángulos agudos, rectángulo cuando tiene un ángulo recto y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Bueno, pues como os he dicho, nombre y dos apellidos. Nosotros podríamos tener un triángulo equilátero acutángulo o isósceles rectángulo, ¿vale? Pues vamos a irlo viendo poquito a poco. Fijaros bien, este primer triángulo que os he puesto aquí es acutángulo porque tiene los tres ángulos agudos y además es equilátero. ¿Por qué? Porque los tres lados miden lo mismo. Ya sabéis que cuando lo marcan con una rayita cada lado significa que es que los tres son iguales. Bueno, y podríamos tener un triángulo isósceles y acutángulo, es decir, que solo tuviera dos lados iguales, pero que todos los ángulos fueran agudos. Pues sí, aquí lo tenemos. Tres ángulos agudos y solo dos lados iguales, porque este de aquí es más cortito. Y lo mismo pasaría con el triángulo escaleno. Puede ser escaleno y acutángulo. Escaleno porque tiene
todos los lados diferentes, fijaros. Una rayita, dos rayitas, tres rayitas. Significa que cada lado tiene una medida distinta. Y los tres ángulos son agudos. Fijaros, por tanto, un triángulo acutángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Bueno, seguimos con los triángulos rectángulos. ¿Podríamos tener aquí un triángulo rectángulo y que fuera equilátero? Pues chicos, no existe. En cuanto un triángulo tiene un ángulo recto, ya es imposible que los tres lados sean iguales. ¿Podría tener dos lados iguales? Pues sí, fijaros aquí, este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto y tiene dos lados iguales. Estos lados se llaman catetos, pero fijaros este de aquí, que se llama hipotenusa, es más largo. Y aquí lo que tenemos es un triángulo que también es rectángulo porque tiene un ángulo recto y además es escaleno porque todos sus lados son diferentes. Y nos falta por rellenar esta última columna. ¿Existe un triángulo equilátero y obtusángulo? Pues tampoco existe. Pasa lo mismo que con el rectángulo. En cuanto un triángulo tiene un ángulo obtuso, ya no puede tener todos los lados iguales. Puede tener dos iguales, por ejemplo este. Dos lados iguales y uno un poquito más grande. Y el ángulo obtuso para ser obtusángulo. Y por último tenemos el triángulo escaleno y obtusángulo. Bueno, sé que es mucha información, pero realmente lo único que os tenéis que aprender es esto de aquí y esto de aquí. Si esto lo aprendéis y lo entendéis, con ver un triángulo ya podéis pensar. Si yo veo este triángulo, vamos a ver, pienso y digo, vale, tiene un ángulo recto, así que es rectángulo. Y tiene dos lados iguales, así que es isósceles. Pues ya lo tengo, triángulo, rectángulo e isósceles. Las tres cositas. ¿Vale? Y así con cualquiera de los triángulos que os encontréis. Eso sí, estudiaros las palabritas y lo que significa cada uno. Adiós.